No lo muestre la cámara. Hola, 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 ¿qué tal mis queridos alumnitos, mis queridos estudiantes? Mi nombre es Giovanni Checaya Choque y soy docente del área de comunicación. El día de hoy, mis queridos alumnitos, vamos a avanzar en su área de razonamiento verbal. Y vamos a hacer un tema, ya, que suele venir en los procesos de admisión en las diferentes universidades de nuestro querido país. ¿Qué vamos a avanzar el día de hoy, profesor Giovanni? Vamos a avanzar en su área de razonamiento verbal. ¿Qué implica razonamiento verbal? Fácil, pues, hijo. Vamos a razonar, analizar, identificar, relacionar las palabras. ¿Por qué dice el profesor Giovanni relacionar palabras? Simple, hijo. Verbal viene de dos vocablos, verbus o verbum. ¿Qué significa verbus, profesor? Acción. Y verbum, palabra. Es el accionar de la palabra. Vamos a analizar, identificar las palabras. El tema que hemos preparado para el día de hoy, mis queridos alumnitos, ¿ya? Es el tema de series verbales. Profesor Giovanni, ¿qué son series verbales? Fácil, hijo. Simple. Serie, sinónimo de locución. ¿Qué es locución, profesor Giovanni? Es un conjunto de palabras. Y verbal, ya les dije. Verbal viene de verbus o verbum. ¿Qué significa verbus? Acción, profesor. ¿Qué significa verbum? Palabra. Es la locución o el conjunto de palabras que se relacionan, pero se relacionan de acuerdo a qué, profesor Giovanni. Ojo, pestaña y ceja, ¿ya? Se relacionan de acuerdo al campo semántico. Ojo, el profesor Giovanni dice, las series verbales, profesor Giovanni, se relacionan de acuerdo al campo y es al campo semántico. Semántico. Esto tienes que tener en cuenta, hijo. En razonamiento verbal analizamos los vocablos para denotar el significado. Las series verbales se relacionan de acuerdo al campo semántico o de repente se relacionan, profe, de acuerdo a el grupo, y es el grupo gramatical. Gramatical. Ojo, pestaña y ceja. El profesor Giovanni ya va a desarrollar la explicación de estos dos conceptos. Para que nosotros tengamos en cuenta el desarrollo del campo semántico, ¿a qué se refiere, profesor Giovanni? Fácil, hijo. En las clases de etimología que hemos desarrollado con el profesor Giovanni, hemos analizado que el vocablo sema, ¿ya? ¿Significa qué, profesor Giovanni? El vocablo sema, profesor, esto significa señal. Eso tengo que tener en cuenta. Profe, si tenemos en cuenta esa palabrita en gramática, entonces, sema, que significa señal, engloba qué cosa? El significado. ¿Y el significado de qué, profesor Giovanni? El significado de la palabra. Entonces, el campo semántico engloba el significado de la palabra. Y cuando hablamos del grupo gramatical, hablamos de los dos grupos que denotan las categorías gramaticales. Profesor Giovanni, ¿cuáles son esos dos grupos? Simple, hijo, ojo, pestaña y ceja. Tenemos el grupo de categorías gramaticales variables y el grupo de categorías gramaticales invariables. Profesor Giovanni, dice variable, sinónimo de variable, cambio, alteración, modificación. Entonces, las categorías gramaticales variables son aquellas que sufren accidentes gramaticales. A esos cambios, a esas modificaciones, se les denomina como accidentes gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales variables? Son 5, profesor Giovanni. ¿Cuáles son? Sustantivo, adjetivo, artículo, verbo y tenemos la denotación de el pronombre. Son 5 categorías gramaticales. El sustantivo, adjetivo y artículo, como lo has desarrollado en las clases de lenguaje, profe, denotan concordancia. ¿En qué? En género y en número. Entonces sustantivo, artículo y adjetivo son las categorías gramaticales que van a variar, van a cambiar. ¿En qué, profesor Giovanni? En género y en número. ¿Qué es el género, profesor Giovanni? Es la diferencia de sexo. Masculino o femenino, en animales macho y hembra. El número, la cantidad al cual se refiere. Si me refiero a uno solo, es el número pues
singular. Y si me refiero a varios, es el número plural. El pronombre tiene 3 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son, profesor Giovanni? 1. Tenemos la denotación de género, número y persona. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Yo, tú, él, acuérdate. En cambio, el verbo es la categoría gramatical más accidentada. Tiene 5 accidentes gramaticales. Pero ojo, ese es el grupo de categorías gramaticales variables. Denotan cambios, alteraciones, modificaciones. Pero también tenemos el grupo de las invariables. Y tú dices, pues, el profesor Giovanni dice categorías gramaticales, ya hay variables, y variables significa cambio, alteración, modificación, ojo, pestaña y ceja, pero también tenemos categorías gramaticales invariables. Y ya sé que variable significa cambio, significa alteración, significa modificación. Y prefijo de contradicción. ¿Cuáles son pues los prefijos de contradicción? A, an, am. I, in, im. De, des, dis. Ex, anti. Y acá encuentro el prefijo in, ¿ya? Que significa privación o negación. ¿Qué dice? Privación de cambio, negación de cambio. Entonces, el grupo de categorías gramaticales invariables no presentan cambios. ¿Cuáles son las categorías gramaticales invariables? Tenemos, por ejemplo, el adverbio. El adverbio, que es un circunstancial. Y tenemos los dos nexos o enlaces. ¿Cuáles son, profesor Giovanni? Las preposiciones y las conjunciones. Como tú ya sabes, en las conjunciones, eso hemos hecho en conectores lógicos. Las conjunciones ya se dividen en 4. Profe, hay conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas e hilativas. Copulativas. ¿Qué es cópula? Cópula es unión. Entonces, las copulativas denotan ¿qué cosa? Enlace, unión. ¿Y te acuerdas del nombre yenique? ¿Por qué, profesor Giovanni? Son pues los nexos i, e, ni, que. Yenique. Y profesor, las disyuntivas, disyuntar significa escoger, optar. Entonces las disyuntivas, ¿cuáles son? Solamente es o y u. En cambio, la denotación de las adversativas, adverso es contrario, opuesto, son las que indican contradicción, pero sin embargo, no obstante, más aún, etc. ¿Ya? Y no solamente tenemos las conjunciones, sino también tenemos las preposiciones, aquellas que unen diferentes palabras ya de distinto grupo gramatical. ¿Cuáles son? Acuérdate pues en las clases, ¿ya? Del curso de razonamiento verbal, cuando hemos hecho conectores lógicos, hemos aprendido de memoria las preposiciones. ¿Cuáles son, profesor Giovanni? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, son. ¿Ya? Cabe y so. No te olvides. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Tienes que acordarte, hijo. Entonces, hasta ahí ya denoté que tengo dos grupos gramaticales. El grupo de categorías gramaticales variables y el grupo de categorías gramaticales invariables. ¿Por qué denotamos esta explicación? Porque las series verbales no son otra cosa que un conjunto de palabras que se van a relacionar de acuerdo al significado que muestre, o sea, de acuerdo al campo semántico y de acuerdo al grupo gramatical que presentan. ¿Qué es grupo gramatical? Según las categorías gramaticales, si es variable o es invariable. Eso tienes que tener en cuenta. Dicho esto, empezamos a trabajar el tema de series verbales. Muy bien. Profesor, ¿qué aplicamos aquí? Simple, basta de teoría, nada de teoría. Acá somos full praxis, ¿ya? Full práctica aquí. Profesor Giovanni, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la técnica ROM para resolver los ejercicios de series verbales. Profesor Giovanni, la técnica ROM, ¿en qué consiste el desarrollo de la técnica ROM? Fácil, pues, hijo. 1. Ojo, pestaña y ceja, porque aquí aprendes sí o sí. Profesor Giovanni, ¿qué tenemos en cuenta? Ojo, tenemos que buscar la relación. Voy a buscar la relación que tiene la palabra, ¿ya? Otro,
Tengo que identificar, profesor Giovanni, el orden. Primero la relación, luego tengo que identificar el orden. Y por último, ¿qué tengo que tener en cuenta, profesor Giovanni? La naturaleza. Naturaleza. Eso tengo que identificar, ¿ya? Ojo, pero profesor Giovanni, ¿las palabras se relacionan? Claro, hemos hecho esto en la clasificación de palabras según el criterio semántico. Ese rato hemos hablado del criterio semántico. ¿Qué implica el criterio semántico? Denotar el sema. Sema es señal. Denotar el significado de cada una de las palabras. Eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, según el criterio semántico, las palabras se relacionan en fácil, pues, según su significado, hay palabras que tienen igual o parecido significado. ¿Cómo se llaman ese tipo de palabras? Sinónimos. Las palabras que tienen igual o parecido significado son, fácil, profe. Se van a relacionar, ¿por qué? Porque van a tener igual o parecido significado. Esas palabras se llaman, profesor Giovanni, sinónimos. Muy bien, voy a encontrar el desarrollo de sinonimia. Pero ¿qué pasa si las palabras se relacionan porque tienen opuesto, contrario significado? ¿Cómo se llama esa relación? Es que voy a encontrar, profesor, ¿qué cosa? Antónimos. Antónimos. ¿Qué pasa si las palabras parecen en escritura y parecen en pronunciación? ¿Cómo se llaman esas palabras? Fácil, profesor Giovanni. Esas palabras se llaman parónimos. Parónimos. Parecen en escritura y parecen en pronunciación. ¿Qué pasa si estas palabras se escriben iguales o se pronuncian iguales? ¿Cómo se relacionan, profesor? De acuerdo a la homonimia. Homónimos. ¿Ya? Homo, tú recuerdas, pues, el vocablo homo, profesor, en griego significa igual. El vocablo onoma, ¿qué significa? Nombre. Los homónimos son las palabras que tienen igual nombre. Pero, profesor, de acuerdo a la escritura o de acuerdo a la pronunciación. Porque las que se escriben igual se llaman homógrafas. Y las que suenan igual se llaman homófonas. Pero también se relacionan de acuerdo por los distintos significados que muestra una palabra. Cuando una palabra tiene más de dos significados, ¿cómo se le cataloga? Fácil, pues, profesor Giovanni, se les cataloga como las palabras polisémicas. Polisémicas. Poli, ¿qué significa el vocablo poli? Poli significa varios, muchos, bastantes. Sema, ese rato hemos hecho. Sema, profesor Giovanni, se llama señal. Entonces denota ya varios o muchos significados. Entonces, ojo que está ni cerca. Las palabras se van a relacionar según el criterio semántico. ¿Qué quiere decir? Según el significado. Eso tengo que tener en cuenta. Sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos y polisémicas. Muy bien, ya sabemos, ¿ya? Los sinónimos, los que los que tienen igual o parecido significado. Los antónimos, profesor Giovanni, son aquellos que tienen opuesto o contrario significado. Los parónimos parecen en escritura y parecen en pronunciación. Los homónimos, ¿cómo se relacionan? Si se escriben igual o suenan igual. Ahí vienen las homógrafas y las homófonas. Ojo, homo, pero de vocablo griego. ¿Por qué? Porque en el vocablo latino, ¿ya? Homo significa hombre. De ahí viene pues la palabra humanidad. Por eso dicen Homo sapiens, el Homo habilis. En historia has hablado sobre eso. ¿Listos? Y por último, las palabras polisémicas. Poli, varios, muchos. Sema, significados. Son las palabras que tienen varios significados. Entonces, voy a relacionar según el criterio semántico. Profesor Giovanni, ¿y el orden que muestran? ¿Cuál es pues la denotación del orden? Es que hay ejercicios en los cuales ya las series verbales va a ser completamente secuencial. ¿Ya? Uno presenta, por ejemplo, mira, ¿cuál es el orden que presigue? Puede ser un orden ascendente, normal, como correlativamente conocemos nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puede ser un orden completamente descendente. Por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1.
puede ser un orden completamente secuencial. Ah, profesor Iván, puede ser un orden secuencial, ¿ya? El que presenta la relación entre las palabras. O puede ser de repente intersecuencial. Ah, entonces, de acuerdo al orden puede ser ascendente, descendente, secuencial o intersecuencial, como ya lo vamos a ir desarrollando en los diferentes ejercicios que hemos preparado para ustedes. Y por último, profesor Giovanni, cuando habla de la naturaleza, ¿a qué se refiere? Fácil, pues, hijo. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de la naturaleza, tenemos que agrupar las palabras. Agrupar, profesor Giovanni. ¿Qué vamos a agrupar de acuerdo a la naturaleza? Hay palabras que pertenecen a un grupo mayores, ¿ya? Pero esos grupos también muestran una subdivisión. Entonces, vamos a separar las palabras cuando desarrollan ¿qué cosa, profesor Giovanni? Fácil. Aquellas palabras que pertenecen a un género. Género. Pero género viene de la palabra pues general. O sea, ¿el género qué es? El género engloba absolutamente todo. El género engloba absolutamente todo. Y dentro del género, profesor Giovanni, ¿qué encontramos? La subdivisión del género, ¿qué es, profesor Giovanni? La especie. La especie. Por ejemplo, el género puede ser en este caso aves. Aves. Y yo digo especies, por ejemplo, digo gallina, paloma, cernícalo. Todas esas especies pertenecen a este género. O puedo decir de repente verduras. Pero verdura, ¿ya? Verdura es zapallo. Profesor Giovanni, ¿cuál es el grupo mayor? El grupo mayor es el género y viene a ser las verduras. La especie sería pues el zapallo, de repente la zanahoria, la cebolla, el tomate, etc. El género, ¿ya? Denota lo amplio, lo todo. En cambio, la especie, es la subdivisión. Eso tú lo has desarrollado. Lo has desarrollado, por ejemplo, en el curso de literatura, cuando hablas de géneros literarios. El género lírico, que son full canciones, que denotan la intimidad del autor. ¿Cuáles son las divisiones o subgéneros literarios o especies? ¿Por qué se le dice, profesor Giovanni, subgéneros literarios? Sub significa división, debajo. Son las especies. ¿Cuáles son las especies del género lírico? Tú has desarrollado epístolas, epígramas, elegías, ¿ya? Ahí también está el desarrollo de églogas, ¿no? Coplas, etcétera. Son las subdivisiones. Por ejemplo, te hablan sobre el género narrativo. Es aquel que denota relatos fácticos y ficticios. ¿Qué son fácticos, profesor Giovanni? Relatos reales. Ficticios, relatos falsos. Por ejemplo, ¿qué relatos falsos conocemos? ¿Cuáles son las especies? El mito, la leyenda, ¿no? Y la denotación de los relatos reales, por ejemplo, denotamos novelas, ensayos, artículos periodísticos, etc. Eso tienen que tener en cuenta, entre otros, porque encontramos ahí fábulas, ¿no? Parábolas, mitos, leyendas, etc. ¿Ya? Tradiciones, etc. Entonces, el profesor Giovanni, para el desarrollo de series verbales, que son conjunto de palabras que se relacionan según el campo semántico o según el grupo gramatical, de acuerdo a qué categoría gramatical es, ¿ya? Va a aplicar la técnica ROM. Relación de palabras, ¿no? De acuerdo al criterio semántico, el orden que presenta o la naturaleza a la cual se refiere. Simple, así que pon mucha atención. Ejercicio número 1. Ahí está, mucha teoría. Ahora apliquemos esta técnica en los ejercicios que ha preparado el profesor Giovanni. Y la premisa de la serie verbal dice: profesor Giovanni, loa es alabanza, así como, ojo, pestaña y cejas. La primera palabrita es loa. Loa, profesor Giovanni, es alabanza. Entonces, alabanza es la alternativa que me falta. ¿Y cuál es la alternativa, profesor? Mire, la alternativa A me dice elogiar. La alternativa B me dice bonanza. La C me dice donosura. La D me dice loor. La E me dice encomiástico.
Entonces yo analizo. De acuerdo al significado de las palabras, loa es reconocimiento. Alabanza. Alabanza viene en el vocablo que nosotros tenemos a diario. Es una palabrita que conocemos. Reconocimiento es alabanza, así como elogiar, bonanza, donosura, loor, encomiástico. ¿Qué marca el alumno? Cuidadito. Cuidadito que me digan, profe, si loa es reconocimiento y viene a alabanza, ¿ya? Entonces va a ser ¿cuál? Elogiar, pero ojo, pestaña y ceja. Elogiar van a marcar todo lo que termina en ar, ir, ado, edo, ido, ando, endo, ido, to, so, cho. ¿Qué son? Son verbos. Todas las palabras que tienen las terminaciones ar, ir, ado, edo, ido, ando, endo, ido, to, so, cho. ¿Qué son? Son verbos. Entonces, profesor Giovanni, ¿acá viene un verbo? No. El profesor Giovanni dijo, series verbales se agrupan de acuerdo a la categoría gramatical que representa. ¿Qué quiere decir? Si me llega un verbo, la respuesta va a estar en otro verbo. Si me llega un sustantivo, la respuesta va a estar en otro sustantivo. Si me llega un adjetivo, la respuesta va a estar en otro adjetivo. Y si me llega un adverbio, la respuesta va a estar en otro adverbio. Pero, profesor Giovanni, loa es verbo. Las terminaciones ar, ir, ado, edo, ido, ando, endo, ido, to, so, cho. Profe, ¿qué es loa? Loa es un sustantivo. Entonces, alabanza, ¿qué es? Profe, es un sustantivo. Se relaciona sustantivo con sustantivo. Por lo tanto, la respuesta también debe ser un sustantivo. Y acá, ¿qué encuentro? Elogiar. Todas las terminaciones ar, ir, ado, edo, ido, ando, endo, ido, ¿qué son? Son verbos. Por lo tanto, profesor, este se va. ¿Por qué, profesor Giovanni? Este es un verbo. Este es un verbo, ¿ya? La respuesta correcta debe ser un sustantivo. Bonanza, donosura, encomiástico. Profesor, acá tengo palabras que determinan qué cosa, calificación. ¿Por qué, profesor Giovanni? Son adjetivos. ¿Qué respuesta estamos buscando? La denotación de un sustantivo. Mira, ojo, pestaña y ceja. De cinco alternativas, elogiar, bonanza, donosura, encomiástico y loor, hemos destacado 3, simplemente aplicando la relación. ¿De qué, profesor? De acuerdo al campo semántico que tiene. Y la relación que tiene loa con alabanza es, profe, tienen, de acuerdo al presente relación de sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Parecida o igual significación. Eso tengo que tener en cuenta. Entonces, he destacado ya, lo he descartado la A, hemos descartado la C y la E. Profe, me llega bonanza y loor. ¿Cuál de ellas es? Con 5 puedes fallar, pero con 2, no, pues hijo, ahí está tu respuesta. Y marcamos, profe, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta en el primer ejercicio, profesor Giovanni, va a ser la alternativa D. Loa es alabanza, así como alabanza es a loor. ¿Se dan cuenta? Simple, ojo, pestaña y ceja. Tienen que tener en cuenta. Seguimos, profesor Giovanni. Mira, ojo. Esta es una serie verbal completamente secuencial. Profe, ¿cuál es el desarrollo? Decir es a predecir. Listo. Esa es la relación. Así como ver es a. Entonces yo tengo que tener la misma secuencia de la relación que muestra. ¿Cuál es la palabra base acá, profesor Giovanni? Decir es a predecir. Para que yo pueda encontrar la relación que existe entre ver y la respuesta correcta. Profesor Giovanni, me llega a observar, afirmar, callar, vaticinar y prever. ¿Cuál es la respuesta? Y yo observo. Aquí ya, mira, ojo que está en ceja. En un ejercicio aplicas descartes, pero aplicas descartes por sinonimia, antonimia, paronimia, homonimia o polisemia. Profe, si este es el par base, decir es a predecir. Profesor, decir no es sinónimo de afirmar. Si esta palabrita ya la hemos usado en el par base, entonces no va a denotar en la siguiente secuencia. Por lo tanto, afirmar se va. Profe, denotación de sinonimia. Profe, callar sería su antónimo. Entonces esas dos se van. Me queda observar, me queda vaticinar y me queda prever.
Pero profesor, ver es sinónimo de observar, atisbar. Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, esta también se va. Profe, es sinónimo. Yo quiero la relación que tiene con esta. Mira, ojo, de 5 alternativas hemos descartado 3. Ahora solamente te queda 2. Simple, así tienes que trabajar. De 5 alternativas, hemos descartado 3, te queda 2. Pero hemos descartado aplicando la técnica ROM. En este caso, la relación de sinonimia y antonimia. Fácil, profesor Giovanni. Ojo, pestaña y ceja. Tienes que aplicar técnicas. No vaya a ser como un mero postulante, aquella persona que prueba. El postulante, si no aplica técnicas, ¿qué hace? Siempre está. Profe, si decir es predecir, ver es A. Debe ser la A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B. Y así se le pasa el tiempo. Así se le pasa el tiempo. Razonamiento verbal es el curso más fácil. Es como educación física. El que no sabe correr, lo reprueba. Es como religión, el que no sabe rezar fue. Ah, ¿se dan cuenta? Razonamiento verbal es el curso más fácil. Entonces, debes saber aplicar técnicas para que por lo menos te quede tiempo para el área de matemáticas, que es analizar, inquepar, ¿no? Tener en cuenta la ciencia. En razonamiento verbal, fácil, profesor Giovanni, pero ¿cuál es? Prever o vaticinar. Tú sabes que vaticinar es adivinar. Ah, predecir el futuro, profesor Giovanni. Prever, ¿cuál es, profesor Giovanni? Pero ojo, pestaña y ceja. No te diste de un datito acá. Profe, acá tengo la palabra decir. Ya está. Acá también tengo la palabra decir. ¿Qué le está anteponiendo? El prefijo pre, que significa antes. Por lo tanto, acá también tiene que estar, ¿qué prefijo, profesor? Pre, fácil. Y de ahí viene la palabra ver. Ah, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Respuesta correcta. ¿Cuál es, profesor Giovanni? La alternativa E. Prever. Qué fácil, qué simple, como jugando. ¿Te das cuenta? Ojo, siguiente, profesor Giovanni, siguiente ejercicio. Boreal es A. Ah, acá tiene la palabrita. Otro ejercicio. ¿Qué tipo es? Secuencial. Ah, sigue el orden. Así como Ártico es Antártico. Profesor Giovanni, ¿qué relación tiene? Ese es el par base. Esa es la palabrita del par base. Identifico la relación que hay en Ártico es a Antártico para poder identificar. ¿Qué cosa, profesor Giovanni? La relación que tiene este par de palabras. Ah, fácil. Ojo, pestaña y ceja. Profesor Giovanni, ¿qué observamos acá? Un prefijo. Denoto un prefijo, profe. ¿Qué es? Anta. ¿Qué viene del vocablo antico, profesor Giovanni? ¿Y qué dijo el profesor Giovanni? Todas las palabras que tienen los prefijos a, an, am. De, dis, des, o de repente anti, o de repente ex. ¿Qué significan? Significan, profesor, antonimia. ¿Denotan qué cosa? Significado de contradicción. Y anti significa contra. ¿Qué relación tiene entonces la palabra ártico? Es antártico, de oposición. ¿Te acuerdas de en geografía haces eso, los polos opuestos? Ártico es antártico. Entonces la relación de boreal con la palabrita que estamos buscando debe tener la misma relación. ¿Qué relación, profesor Giovanni? Ah, debe tener la relación de antonimia. Eso tengo que rescatar. Profesor Giovanni, ¿cuál es? Norte, sur, niebla, aurora o austral. Pero profesor Giovanni, ¿estoy utilizando las nomenclaturas de norte, sur, este, oeste que denotan antonimia? No. Por lo tanto, este se va. Listo. Me queda niebla, me queda aurora y me queda austral. Profe, niebla. Niebla es el exceso de humedad en la atmósfera. Profe, aurora es el nacimiento o la muerte de un día, cuando empieza a aparecer el sol o desaparecer. Ah, austral. Profe, ¿cuál es el antónimo de boreal? Ah, y te das cuenta, pues, son la denotación de la exaltación de los polos. En una esfera, en un globo terráqueo, tengo ártico es antártico, así como boreal es A. Fácil, profesor Giovanni. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ah, y aquí le pongo austral. Austral, profesor Giovanni. Respuesta correcta. E de enano.
relación de antonimia, ¿ya? Profe Giovanni, la número 4. Esta de la número 4 es la más fácil de todas. Solamente tenemos que identificar cuál es la relación que existe. Y en la número 4 me dice, profesor Giovanni, sala es a sofá, así como es a tálamo. ¿Cuál es el par base? Fácil, profesor Giovanni. El par base es la palabrita sala, es a sofá. Para que tálamo tenga la misma relación que muestra esto. Yo pregunto, ¿dónde se encuentra el sofá? El sofá está en la cocina, el sofá está en el baño, en la azotea. Entonces tú dices, profesor Giovanni, el sofá siempre se encuentra en la sala. La sala, ¿ya? Donde se reciben las visitas. El sofá siempre se encuentra en la sala. Qué fácil, profesor Giovanni. Entonces, ¿dónde se encuentra el tálamo? Eso es lo que yo quiero identificar. ¿Y qué voy a tener acá? Fácil. El profesor Giovanni dijo, aplicamos la relación sinonimia, antonimia, paronimia, homonimia o polisemia. ¿Qué encontramos acá? Si este, ojo, pestaña y ceja, es el par base, yo tengo que relacionar, pues, profe, sala, el sofá está en la sala. Sofá y sillón, ¿no son sinónimos? Sí son sinónimos. Por lo tanto, ya, si sofá y sillón son sinónimos, este se va, ¿ya? ¿Por qué? Esta palabrita ya la usé en el par base. Es la relación. El sofá, profesor Giovanni, está en la sala. Sillón se va. Profe, ¿qué otra palabrita se va? Diván. Diván. Diván es un sillón y es un sillón pequeño que suele estar detrás de la puerta, ¿no? De entrada de la casa, donde se reciben las visitas de forma esporádica y rápida. Entonces también es un tipo de sillón. Sillón y diván se van, profesor Iván. Tengo lecho, cuarto y alcoba. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que las universidades jamás buscan la respuesta genérica. ¿Por qué, profesor Giovanni? Quiere que el alumnito analice, quiere que el alumnito identifique, quiere que el alumnito denote la palabra. Y cuarto es una palabra genérica, pues profesor Giovanni, se va. ¿Por qué? El baño es un cuarto, el dormitorio es un cuarto, la cocina es un cuarto, la sala es un cuarto, el aula donde nosotros desarrollamos, ¿no?